Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo blog donde hablaremos acerca de las características de las regiones tropicales y subtropicales, así como los cultivos básicos y todo lo que podrás conocer acerca de estos temas. Ahora bien, para comenzar, ¿en qué aprenderemos en este blog? Tenemos que hablaremos sobre dos artículos importantes en relación a los temas principales, donde podremos conocer la sustentabilidad de agroecosistemas en regiones tropicales de México, definiendo desde qué son los agroecosistemas, cuántas regiones existen y cómo se distribuyen a lo largo del país. También podremos conocer los cambios en las propiedades físicas del suelo a través del tiempo en los sistemas de maíz bajo temporal y mango bajo riego en lubisoles del estado de Campeche. Acompáñanos para seguir conociendo información acerca de estos temas de gran relevancia. El primer artículo del que se hablará será la sustentabilidad de agroecosistemas en regiones tropicales de México. En este caso, les voy a explicar los puntos más importantes de este artículo. Primeramente, ¿qué son los ecosistemas? Son espacios de terreno donde la gente, que normalmente son agricultores o ganaderos, pero pues puede ser cualquiera, cambian el paisaje y la función del suelo. Es decir, van a una parte del monte y pues le quitan todos los árboles y lo dejan así todo pelón, nomás con un poco de monte para poder meter ovejas. Y bueno, esto es con el fin de conseguir carne, leche, verduras, pues para alimentar a la demás población. Entonces, ¿cuántas regiones tropicales existen en México? En México se registran dos, la región tropical seca y la región tropical húmeda, que juntas son aproximadamente como el 30% de todo nuestro territorio. Ellas se caracterizan por ser una de las mayores productoras de mercancías en nuestro país. ¿Y qué estados se encuentran en cada región? Bueno, en la región seca se encuentra Colima, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Estados que están la mayoría un poco más hacia el norte, hacia los desiertos. Ellos son productores como del 5% de las cosas que se producen dentro de los trópicos. En la región húmeda encontramos a estados más del sur-sureste, como son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. Ellos son productores del otro 25% de las cosas que se producen en el trópico. ¿Por qué son importantes estas regiones? Bueno, ellas producen el 46% de la carne de res que se consume a nivel nacional, así como un tercio de la leche que igual se consume a nivel nacional. También producen 5 millones de toneladas de cítricos como naranjas, limones, mandarinas y tangerinas, por mencionar algunos productos, porque también producen caña de azúcar, frutas como mamey, tamarindo, maracuyá. Tristemente, no todo puede ser color de rosa. También se presentan algunos problemas dentro de estas regiones productivas, como son la falta de tecnologías para optimizar las producciones, sobre todo en el lado sur del país, que sería más o menos hacia la región húmeda, los bajos niveles productivos, la destrucción de la tierra por un mal manejo al trabajarla y pues obviamente eso desencadena el abandono de la tierra, lo que disminuye aún más la producción. Entonces, ¿qué tanto se ha estudiado la sustentabilidad en los trópicos mexicanos? Bueno, durante la investigación del artículo que les presentamos, se encontró que los datos son muy insuficientes, pues en la región húmeda se encontraron nada más 14 estudios y la mayoría eran sobre producción de ganado, por lo que se concluyó que se debía de buscar realizar mayores estudios para profundizar y aumentar los datos que se tienen sobre sustentabilidad, pues esto podría ayudar a mejorar el campo y la producción que se tiene de él. Ahora vamos a hablar sobre un estudio que se llama Los cambios en las propiedades físicas del suelo a través del tiempo en los sistemas de maíz bajo temporal
y mango bajo riego en Lubisoles del estado de Campeche. ¿Qué pasa con los suelos de Campeche? Bueno, en Campeche se ha estado utilizando el suelo de manera inadecuada para producir alimentos y otros productos para las personas. Es decir, que la producción de alimentos, los cultivos, se han estado produciendo de manera que está afectando al suelo. Lo está desgastando, lo está erosionando y lo está deteriorando. Y con esto pues está afectando a las propiedades del suelo, las cuales son físicas, químicas y biológicas. Este uso inadecuado y este desgaste con el tiempo causa que los cultivos disminuyan su calidad y su cantidad de producción. Es decir, que hay una disminución en la productividad de la tierra o del suelo en los cultivos. Las consecuencias de este uso inadecuado del suelo afecta en las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. Les voy a mencionar algunas, sin embargo nos vamos a centrar más en las propiedades físicas. En cuanto a las propiedades físicas, pues empieza con la pérdida de la forma del suelo, es decir, que su forma natural o su composición natural se pierde. Y esto sucede cuando se va endureciendo el suelo y sus capas. Por el uso excesivo del suelo, el estar arando y estar cultivando una y otra vez, el paso de maquinarias y el paso del personal de trabajo, hace que el suelo se vaya compactando y se vaya endureciendo. Eso a la larga puede causar un deterioro en el desarrollo y en el crecimiento de las raíces, porque el suelo al estar duro, las raíces no se pueden desarrollar bien. Esto pues va a afectar en la productividad, es decir que si un cultivo no puede desarrollar bien sus raíces y no pueden crecer adecuadamente, este no va a producir bien, no va a producir mucho y tampoco en grandes cantidades. También hay consecuencias en las propiedades químicas, por ejemplo, en el pH. El pH es el nivel de acidez o alcalinidad que puede tener el suelo. Cuando un suelo se está deteriorando, el pH puede ir por debajo del 5.5 de pH. Es decir, que el suelo se va haciendo ácido y en un suelo ácido es un poco más difícil producir o cultivar. Además de que con este cambio de pH, los nutrientes en el suelo pueden disminuir es decir, que las plantas ya no van a poder absorber bien los nutrientes con este cambio de pH. Y en cuanto a las propiedades biológicas, pues mueren muchos microorganismos que se encuentran en el suelo y estos son los que se encargan de consumir o de transformar toda la materia orgánica que está en el suelo para que con sus desechos las plantas puedan absorber los nutrientes. La materia orgánica es toda aquella materia vegetal o animal que esté viva o muerta. Además de que entre las consecuencias a las propiedades biológicas se encuentra también que los cultivos producen menos y que la materia orgánica disminuye. Es decir, que en un suelo que se está utilizando de manera inadecuada, la materia orgánica disminuye su porcentaje. Para este estudio se requirió de materiales y métodos. Entre estos está el suelo y clima del área de estudio, es decir, que se registró el tipo de suelo del área y el clima y el ambiente que había en esas áreas para estudiar. Además están los sistemas de cultivo y su tecnología, es decir, qué se está cultivando y de qué manera se está haciendo. También se tomó la selección de productores cooperantes, es decir, que se seleccionaron personas en esas áreas para obtener información y más adelante vamos a ver cómo es que se seleccionaron. Además está el muestreo del suelo y las propiedades a determinar, es decir, qué propiedades tienen esos suelos en esos lugares donde se hizo el estudio y qué propiedades se determinaron en ellos. Yendo más a detalle con los materiales y métodos, encontramos que en la parte de suelo y clima se registró que en este lugar de estudio los suelos son planos, es decir, que no hay pendiente o no hay montañas o cerros. Son suelos de color rojo o de café rojizo que cuentan con más de 1 metro de profundidad.
además de que son suelos arcillosos. Arcilloso significa que su textura es fina. Además, el drenaje superficial de estos suelos es lento, es decir, que el agua en estos suelos se absorbe lentamente. Además de que se registraron pHs de 6.8 a 7.2, es decir, suelos un poco más alcalinos, entre neutrales y alcalinos. Además de que las lluvias en estos lugares van desde el mes de mayo a octubre, que es la temporada de lluvias, con 900 a 1200 milímetros de agua anual, de lluvia anual. Además, se registraron temperaturas en promedio de 25.5 grados centígrados a 26.4 como mínimas, y temperaturas máximas iban en promedio de 23.8 a 36.6 grados centígrados. Entre sistemas de cultivo y su tecnología, pues nos encontramos que en estos lugares donde se hizo este estudio, había un lugar en donde se estaba cultivando maíz de temporal, otro lugar en donde se estaba cultivando mango bajo riego, y además se utilizó un lugar de selva mediana para comparar los resultados entre los tres lugares. Un maíz de siembra de temporal significa que es un maíz que se riega con el agua de la lluvia natural, es decir, que no cuentan con un sistema de riego en este sistema productivo. Además, la mayor cantidad de suelos que se encuentran en estos lugares son de tipo luvisoles y son los que describí en la parte anterior de suelo y clima, es decir, suelos planos, de color rojo o café rojizo, con más de 1 metro de profundidad, suelos arcillosos, es decir, de textura fina, drenaje superficial lento, es decir, que absorben lento el agua, y con pHs de 6.8 a 7.2. Se seleccionaron municipios como Geselchacán, Teabo y Campeche, que en total tienen superficie de 140,000 hectáreas que están utilizando para sembrar, y ahí se encuentran 495 productores. En los siguientes materiales y métodos se encuentra la selección de productores cooperantes, es decir, la selección de productores que ayudaron a reunir información para este estudio. La información detallada para seleccionar a los productores cooperantes que ayuden con esta información se obtuvo mediante entrevistas con representantes agropecuarios y asociaciones de productores, recorridos de campo para ver el lugar, tomar muestras, y recabar más información, además de reuniones informativas, encuestas que se aplicaron a estas personas, entrevistas a jefes de grupo y de trabajo, y además se le aplicó a productores del sector social y del sector privado. Y en cuanto al muestreo del suelo y propiedades a determinar del mismo, se encontró que en estos suelos existe una profundidad de 0 a 20 centímetros en sitios de cultivo, y además esta misma profundidad también se encontró en sitios con vegetación natural. Se tomaron de 15 a 20 muestras en cada parcela para hacer una muestra compuesta, es decir, que todas estas muestras se juntaron en una sola, y las muestras se tomaron en el terreno en una forma de zigzag, así. Además, las muestras se tomaron en el lugar donde se siembra maíz, se tomaron estas muestras después de la cosecha, y en el lugar donde se siembra mango, se tomaron estas muestras a inicio de la floración antes de aplicar el riego. Bueno, en cuanto a los resultados, se pudo comparar que los suelos entre estos dos sistemas de cultivo, es decir, maíz y mango, tenían un tipo de suelo similar y con profundidades de más de 1.5 metros. La densidad real, es decir, el volumen de tierra que se tenía en el suelo, se dieron cuenta de que puede incrementar cuanto más tiempo se utilice, ya que se encontró una comparación que en suelos donde se trabajaban los cultivos, se había trabajado cultivo de 1 a 5 años, la densidad, es decir, el volumen de tierra resultó ser menor.
y resultó ser mayor en lugares de cultivo donde se estaba trabajando de 20 a 30 años. Es decir, que mientras más se utilice un suelo, más se incrementa su volumen. Y no hubo variaciones en la densidad aparente, es decir, en el volumen aparente más no el real, en el tiempo de uso del suelo. Algo que se encontró en común entre el suelo tanto del maíz, del mango y del área natural que se estudió fue el contenido de arcillas, es decir, la textura fina del suelo. Estos tres lugares donde se realizó el estudio tuvieron entre un 65 y un 73% de arcillas, es decir, que son suelos muy finos en donde el agua tarda en absorberse. Con el tiempo, pues con el tiempo de uso en el suelo, la porosidad no varía, es decir, la cantidad de aire que se encuentra en el suelo. Se comportó también similar a la densidad aparente. La materia orgánica aumentó con el tiempo de uso, es decir, que mientras más se utilice un suelo para producir o para cultivar, más aumenta su porcentaje de materia orgánica. Por ejemplo, se encontró que en suelos de 1 a 5 años trabajándolos con cultivos, aumentaron su materia orgánica a un 3.9%. En suelos que se habían cultivado de 21 a 25 años, aumentó su materia orgánica a un 5.6%. Y en suelos de 26 a 30 años, un 5.9%. Muchas gracias por acompañarnos en este blog. No olvides que te dejamos el link de las referencias bibliográficas en la descripción del video. Y nos vemos en otro blog para seguir aprendiendo nuevos temas que son de tu interés. Adiós.